días a todos. Vamos a comenzar el seminario de hoy, que es versa sobre la simulación de aplicaciones de radiofrecuencia en procesos multifísicos. En la agenda que tenemos es, primero veremos una breve introducción al software que vamos a utilizar para realizar estas simulaciones, que es Console Multiphysics en la versión 5.1, que es importante para aquellos que no lo hayan utilizado, no lo conozcan. Y después de esa breve introducción, pues ya entraremos en la simulación de aplicaciones de radiofrecuencia, concretamente. Veremos unas generalidades de cuáles son las opciones y capacidades que tenemos disponibles para simular radiofrecuencia y veremos algunos ejemplos. Uno de ellos, pues, lo haremos en vivo, partiremos desde cero y lo iremos construyendo paso a paso para que vean pues, cuál es la forma de realizar este tipo de simulaciones. Y finalmente, una vez que veamos los ejemplos, pues habrá un breve turno de preguntas y respuestas. Bien, Console Multiphysics es un software de simulación por el método de elementos finitos y otros métodos que ya también incluyen, que nos permite realizar simulaciones de varios tipos. Los cuatro grandes ramas de simulaciones que podemos realizar son de tipo mecánico, de fluidos, simulaciones electromagnéticas, como las que nos atañen hoy, y de tipo químico. La terminología multiphysics se refiere a que podemos acoplar todos estos diferentes fenómenos, sean de la naturaleza que sea, pues sin ningún tipo de limitación sobre el número de combinaciones ni cuál es la naturaleza de estas combinaciones que podemos hacer. Así podemos combinar simulaciones de tipo químico, acoplarlas con simulaciones mecánicas, de fluidos, electromagnéticas, etc. Ningún tipo de restricción. Aunque utilicemos también una física sencilla, solamente una física, la forma de trabajo es integrada e independiente de cuál es el tipo de simulación que queramos realizar, de forma que, aunque trabajemos con transferencia de calor o con mecánica estructural o flujo de fluido, el flujo de trabajo, la forma de trabajar es la misma. Bueno, ahora mismo el software Console Multiphysics es el líder mundial en simulación multifísica, tiene su central en Estados Unidos, en Burlington, y en Estocolmo, que es la casa madre. Los distribuidores para España y Portugal pues son los organizadores de estos seminarios, que es la empresa Alin Software Científico. Bien, como ejemplo de simulación que se han realizado dentro de ese abanico amplio de posibilidades que vemos, pues aquí tienen un breve muestrario. Por ejemplo, tenemos una simulación de transferencia de calor, que es el enfriamiento de una pieza de plástico dentro de un molde. Un ejemplo de mecánica estructural, las vibraciones de los álabes de una hélice impulsora. Por ejemplo, en el caso de electromagnético tenemos aquí en la simulación de un transformador. En el caso de química, aquí vemos, por ejemplo, que también se puede realizar la simulación de un filtro de un motor diésel. Además del método de elementos finitos, que lo que nos permite son calcular campos, o sea, tanto sea campos de deformaciones o de velocidades de fluido o campos eléctricos y magnéticos, también nos permite acoplar a esos campos el trazado de partículas. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo que es el trazado de partículas. Vemos el movimiento de las partículas en un mezclador estacionario, etc. Una antena helicoidal. Este es un ejemplo relacionado con el tema de hoy, que es una antena helicoidal de radiofrecuencia, y por ejemplo también la acústica. Es decir, que tenemos un abanico de fenómenos muy amplio y que podemos acoplar unos con otros para poder realizar. Esta es la estructura del software. Existe un paquete básico de Console Multiphysics donde están todas las herramientas básicas para realizar las simulaciones. Es decir, están las herramientas para la creación de las geometrías, para aplicar los materiales en cada uno de los dominios de integración de las ecuaciones que tengamos en cada caso, las herramientas para crear las mallas. No olvidemos que el método de elemento infinito lo que tenemos que hacer es discretizar el espacio, creando una malla y resolvemos las ecuaciones dentro de esa malla discreta.
Y también, bueno, evidentemente también los algoritmos numéricos de los resolvedores, donde todos los resolvedores numéricos que incluye el software, y las herramientas para realizar el postprocesado, es decir, la representación de los resultados y la extracción de la información necesaria a partir de esas soluciones calculadas. Después hay otros, a ese software básico se pueden ir añadiendo módulos dependiendo de las necesidades de cada usuario, y hay módulos de tipo eléctrico, de tipo mecánico, de tipo fluido y de tipo químico. Esos módulos lo que hacen es, todos esos 4 grandes grupos de módulos lo que hacen es ampliar las capacidades físicas, es decir, las ecuaciones que tenemos disponibles para poder resolver dentro de su área. Por ejemplo, en el que nos vamos a centrar hoy, dentro de la parte de eléctrico, el segundo módulo, empezando por arriba, tenemos un módulo de radiofrecuencias, donde vienen pues herramientas y las ecuaciones adaptadas para realizar cálculos de radiofrecuencia. Que en el día de hoy nos centraremos en el uso de este módulo y cuáles son las simulaciones que podemos hacer con él, a través de los ejemplos. Hay otros módulos que son estos que hay aquí en medio de color verde, que son multipropósitos, que lo que hacen no es añadir física nueva o ecuaciones nuevas, sino que hacen es añadir funcionalidades nuevas. Por ejemplo, el módulo de optimización lo que hace es añadir algoritmos de optimización a los algoritmos numéricos que vienen con el paquete base. Y finalmente hay otros módulos, que son estos que están aquí en color naranja, que son de interfacing, lo que hacen es comunicar console con otros software diferentes. La mayoría de ellos son software de tipo CAD, de forma que tenemos una geometría creada con otro software y podemos conectar interactivamente con console ese software para realizar las simulaciones numéricas. Y hay uno que se utiliza mucho, que es el LibLink for MATLAB, que nos permite utilizar todas las herramientas y los algoritmos que vienen con console dentro de una programación general en MATLAB. Bien, para terminar esta introducción, como ejemplo de simulaciones destacadas que se han realizado utilizando console multiphysics, pues podemos mencionar la simulación de baterías ion litio para el estudio de vehículos más ecológicos. Aquí en el caso de los vehículos eléctricos, lo que necesitaban era pues que las baterías dieran la suficiente potencia en la fase de aceleración, y para eso necesitaban optimizar su batería de ion litio. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de simulación de tipo químico y con fluido que se ha realizado en Ford. Y otra, pues, que tiene que ver con el caso de radiofrecuencias, y además es un ejemplo multifísico, es el que ha realizado la NASA, porque ha simulado el calentamiento por microondas del suelo lunar para extracción de agua. Descubrieron que en el suelo lunar había una cierta cantidad de agua en forma de hielo, y para extraer ese agua líquida, pues la idea que tenían era calentarlo por microondas y transformarse en estado líquido y recogerlo. Bien, aquí, por ejemplo, la simulación que han tenido que utilizar para utilizar la radiación por microondas, que está dentro del propio módulo de radiofrecuencia, acoplada con la transferencia de calor. Es decir, aquí el agua cambia de fase y se calienta y se evapora y después se condensa en forma líquida. Bien, pues para esta breve introducción al software console multiphysics que vamos a utilizar, vamos a entrar de lleno en las simulaciones de radiofrecuencias, que, como ya hemos dicho, vamos a centrarnos en el módulo de radiofrecuencia, que está diseñado para el diseño de dispositivos de radiofrecuencia y de microondas. Hay una serie de características que añade este módulo de radiofrecuencias al paquete básico, como son pues la extracción de parámetros S, o sea, parámetros de scattering entre diferentes puertos, visualización de campos eléctricos y magnéticos, calcular los patrones de radiación de campo lejano, que es muchas veces la respuesta que queremos hallar en el caso de antenas. Tenemos condiciones de contorno de tipo puerto, es decir, esos puertos pueden poner una excitación electromagnética en ese puerto, o conectar ese puerto a un circuito eléctrico externo que también se puede simular dentro de console, etcétera. Todo esto que le aparece aquí. Condiciones de contorno de impedancia,
Podemos utilizar materiales con pérdidas y también anisotrópicos, etc. ¿Cuáles son las posibles áreas de aplicación que tendría pues, todo este estudio de radiofrecuencia? Pues tendría pues, la simulación de antenas, guía de ondas, filtros de cavidad, circuladores, horno de microondas, calentamiento biológico debido a las microondas. Por ejemplo, se utiliza mucho, por ejemplo, en la ablación de tumores por calentamiento del tumor mediante microondas. Eso se está utilizando mucho últimamente, etcétera. Casi todas las aplicaciones que pueden tener radiofrecuencia pueden ser simuladas dentro de consumo multifísico. Bien, la simulación por radiofrecuencias es un tipo de simulación de electromagnetismo. Y los cálculos de electromagnetismo, pues dependiendo de cómo son la naturaleza de los campos, o sea, su respuesta temporal, pues la forma de las ecuaciones y también el método para resolverlas difiere un poco uno de otro. Por ejemplo, si tenemos campos estáticos, es decir, que los campos eléctrico-magnéticos son independientes del tiempo, pues las ecuaciones tienen una forma diferente que si las queremos estudiar en el dominio de la frecuencia. Para campos estáticos de baja frecuencia y para estudios transitorios, la de baja frecuencia se refiere a excitaciones armónicas, ¿vale?, con una omega, una frecuencia pequeña. ¿De acuerdo? Después veremos qué significa eso de pequeño, la frecuencia. Lo especificaré un poco más. Entonces, para casos de modelado estático, donde queremos calcular campo eléctrico magnético independiente de tiempo, o campos sinusoidales que varíen con una frecuencia débil, o simplemente dependencias más generales del tiempo, o sea, que son cálculos transitorios, ahí habría que utilizar una formulación general de las ecuaciones de Maxwell que está contenida dentro del módulo de ACDC. Para este tipo de simulaciones tendríamos ACDC. Para el caso de simulación transitoria o ya de alta frecuencia, las ecuaciones ya toman otra forma. Lo importante también es que haya radiación. Para casos estáticos sabemos que no hay radiación electromagnética. Para el caso de baja frecuencia existe una radiación, pero esa radiación es muy débil y podemos en primer lugar despreciarla. En el caso transitorio hay radiación, aunque esa radiación no sea sinusoidal, pero hay una radiación. Y además, esa radiación puede ser emitida por objetos en movimiento. Bueno, como digo, todos esos tres problemas, estático, baja frecuencia y transitorio, se resuelven con las ecuaciones de Maxwell completas, que están dentro del módulo de ACDC, pero para alta frecuencia o campos transitorios, utilizamos o el de radiofrecuencias o el módulo de óptica ondulatoria. En el módulo de óptica ondulatoria ahí ya la radiación, la transferencia de energía por radiación es muy elevada. De hecho, es una de las componentes principales del problema. ¿Utilizamos radiofrecuencia o módulo de óptica ondulatoria? Bueno, pues si es transitorio, utilizamos radiofrecuencia y siempre que la frecuencia no llegue ya a la zona del visible o por encima. En ese caso ya utilizaríamos el módulo de óptica ondulatoria porque ya también las aproximaciones que se hay que realizar son diferentes. Bien, antes de terminar esto, ¿qué es lo que entendemos por baja frecuencia? Bueno, pues la frecuencia está relacionada con la longitud de onda, como todos saben, a través de la velocidad de luz. Es decir, que teniendo el valor de la frecuencia característica de nuestro problema, podemos saber cuál es la longitud de onda también característica de nuestro problema. Esa longitud de onda hay que compararla con las dimensiones de nuestro sistema, de nuestra antena, de nuestra guía de onda, etc. De forma que si la longitud de onda es mucho mayor, que las dimensiones características de nuestro sistema, entonces estamos hablando de baja frecuencia en nuestro caso. En cambio, si la longitud de onda es mucho más pequeña o comparable con las longitudes de nuestras características de nuestro sistema, entonces ya estamos hablando de que es un problema de alta frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, alta o baja frecuencia es un concepto relativo
que hay que dilucidar comparando la longitud de onda con el tamaño del sistema que queremos sumar. La aplicación del módulo de frecuencia, como hemos mencionado, pues son cavidades resonantes, antenas, líneas de transmisión y guías de ondas, problemas de scattering, de radiación y también problemas periódicos. Bien, hay en el módulo de frecuencia incluye, digamos, 4 interfaces. Interfaces son, digamos, cuatro tipos de ecuaciones disponibles que podemos simular dentro del consumo multifísico. Hay 3 que son de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas se pueden estudiar en el dominio de la frecuencia, en time explicit, que es escrita la ecuación en forma explícita del tiempo, de forma que no tiene por qué ser una onda sinusoidal, ¿de acuerdo? Pues una onda con otra forma, o de forma ya transitoria, ¿vale? Donde pues no es una función periódica, sino que la señal es una forma transitoria que no tiene por qué ser periódica. Y hay una física, unas ecuaciones, digamos, ya particularizadas para el caso de líneas de transmisión, para el estudio de líneas de transmisión en una dimensión. Bueno, una o más dimensiones. Bien, las interfaces, aparte de las que hemos visto de radiofrecuencia, que son estas que aparecen aquí abajo al final de la tabla, ¿de acuerdo? También, como el término multifísica significa que podemos acoplar estas simulaciones de frecuencias con otras físicas. La que más se suele acoplar, en el caso de frecuencia, es el calentamiento electromagnético. Puesto que ya sabemos que la reacción de microondas o de frecuencias produce un calentamiento. También las corrientes eléctricas generadas por estas radiofrecuencias. Por tanto, esta radiofrecuencia se puede acoplar con una interfaz física de transferencia de calor, que es el calentamiento por microondas, que es propiamente la generación de calor debido a la propia onda, o el calentamiento por efecto Joule, que es la generación de calor debido a las corrientes producidas por esa onda. Y además, también se utiliza mucho la interfaz de circuito eléctrico, porque muchas veces los puertos de emisión y de recepción de la simulación por microondas están conectados a un circuito eléctrico externo que se puede resolver también dentro de consola multifísica. Bueno, pues tras esta breve introducción a las simulaciones por radiofrecuencia, vamos a ir ya a un ejemplo concreto, ¿eh? Y lo que vamos a hacer, vamos a estudiar pues la radiación de una antena dipolar, que es, digamos, pues la antena más sencilla que podemos esta es una antena dipolar de cuarto de onda, es decir, que la longitud de cada una de los dos polos de la antena equivale a un cuarto de longitud de onda emitida, ¿eh? Y lo que vamos a ver es cuál es la radiación, el principal estudio que queremos es ver cuál es la radiación de campo lejano. Bueno, este caso es un caso ya estudiado, simplemente lo vamos a hacer como caso, digamos, tutorial, ¿eh? Evidentemente, ¿por qué vamos a utilizar esta geometría sencilla de una antena dipolar? Bueno, porque no nos importa qué forma tenga la antena, eso ya es cuestión de geometría, pero la forma de resolver el problema va a ser exactamente la misma en el caso de antena dipolar. Por tanto, nos vamos a centrar en un caso de geometría sencilla para centrarnos en cuál es el método de resolución numérica. Muy bien, pues vamos a entrar en Console Multiphysics. Voy a poner a compartir Console Multiphysics con ustedes. Y ya le tiene que estar apareciendo la pantalla inicial de Console Multiphysics en su monitor. Muy bien. Bueno, al principio, como vemos, podemos iniciar un modelo en blanco, en plan model, o podemos comenzar con el model wizard. Vamos a comenzar el modelo con el model wizard, que es un asistente que nos hace unas preguntas iniciales para, digamos, inicializar el modelo, para la redundancia. Entonces,
En nuestro caso, se trata de un problema de 3 dimensiones. Lo primero que hay que hacer es elegir cuál es la dimensionalidad de nuestro problema. Pues elegimos un modelo en 3 dimensiones. El segundo paso es elegir cuál es la física inicial que queremos incluir en nuestro modelo. Entonces aquí, en este caso, pues nos vamos a radiofrecuencias. Como vemos, aquí tenemos las 4 interfaces físicas que hemos visto anteriormente en la presentación. Y cuando pinchamos en cada una de ellas, pues vemos una breve descripción de qué consiste para qué se utiliza esa interfaz física. En nuestro caso vamos a resolver un problema de ondas electromagnéticas en el dominio de la frecuencia. Es decir, tenemos una frecuencia de emisión concreta y queremos estudiar el campo lejano. Entonces añadimos esta física a nuestro modelo, y como vemos, yo puedo seguir añadiendo diferentes físicas, ¿de acuerdo? Tanto de transferencia de calor, aquí vemos las que hemos visto antes, microwave heating y Joule heating, que son, digamos, las dos interfaces físicas para acoplar calor a estas ondas de radiofrecuencias, etc. Yo puedo añadir toda la física que quiera aquí en mi modelo y voy a tener después en el modelo toda esta física acoplada disponible. Bueno, en nuestro caso simplemente ya lo tenemos añadida, le damos a estudio, que sería el tercer paso que me pregunta el asistente de modelo, el model wizard, y en este caso, pues aquí por ejemplo podemos realizar un estudio de frecuencias o en el dominio de las frecuencias. Bien, vamos a elegir en el dominio de las frecuencias y le damos a Done, hecho. Y una vez que hemos respondido a las tres preguntas del asistente de modelo, ya tenemos la simulación inicializada. Si vemos aquí en la parte de la izquierda, vemos que hay una ventana que pone una subventana que dice Model Builder, que es el constructor del modelo. Aquí el Model Builder almacena el Model Tree, el árbol del modelo, que es una estructura en forma de nodos donde se hace la programación gráfica de la simulación que queremos hacer. Entonces, como vemos, aquí, bueno, ya nos ha creado una componente con una geometría en 3 dimensiones, que es lo que le hemos dicho. Nos ha añadido un nodo de física, que es Electromagnetic Wave Frequency Domain, que es la interfaz física que hemos añadido. Y nos ha añadido un estudio, que vemos en un paso que es en el dominio de la frecuencia, para hacer un estudio en función de la frecuencia. Yo aquí puedo ponerle una frecuencia o un rango de frecuencias para hacer el estudio, ¿vale? Bien, pues el primer paso, también tengo aquí un nodo, esta componente 1, almacena su geometría, sus materiales, su física, y aquí tengo un nodo de más. Yo puedo tener diferentes componentes que digamos como son diferentes modelos dentro de un mismo archivo, o que pueden ser diferentes partes de una misma simulación más grande. Por eso se llaman componentes, ¿vale? También puedo crear unas definiciones globales. En este caso vamos a crear, en primer lugar, una serie de parámetros que vamos a utilizar en nuestra simulación. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que podemos hacer es pues decir cuál es la longitud de onda de nuestro modelo. Vamos a llamarla lambda 0. Ese va a ser nuestro primer parámetro, y este lambda 0 va a ser el nombre del parámetro, va a valer pues 4 metros. ¿De acuerdo? Esa va a ser, y podemos poner aquí una descripción. Wavelength, por ejemplo. Bien, y así puedo ir añadiendo parámetros que voy a utilizar posteriormente cuando establezca la física o la geometría o la malla o cualquier otra cosa dentro de mi simulación. Estos parámetros pueden ser de cualquier tipo. Parámetros físicos, de malla, de la geometría, parámetros geométricos, etc. Bien, voy a escribir una serie de parámetros. Bueno, para no escribirlos todos y no perder mucho tiempo, lo que voy a hacer es cargarlos de un archivo que ya tengo los parámetros almacenados. Bueno, lambda 0 lo voy a eliminar, y aquí tengo pues los parámetros de nuestro modelo. Bien, tengo
arm length sería la longitud de los brazos de la antena dipolar, que como hemos dicho, como es una antena de cuarto de onda, es la longitud de onda dividido por 4, que sería 1 metro. El radio de la antena, o sea, el radio de la antena cilíndrica, lo vamos a establecer como esta longitud partido 20, es decir, sería 5 centímetros. Y, bueno, tiene que hay un espacio entre los dos polos, donde, digamos, está el gap, un espacio donde, digamos, están conectados los cables de entrada para introducir la señal de entrada a la antena. ¿De acuerdo? Pues ahí habrá un pequeño gap, después como habrá una geometría que va a ser, pues, de 1 centímetro. Hay 1 centímetro entre el brazo de arriba y el brazo de abajo de la antena dipolar. Muy bien. Ya que tenemos introducido estos parámetros, vamos a crear la geometría. Bueno, en la geometría, en este caso, es muy sencilla. Vamos a crear primero una esfera de aire que rodea la antena. El radio de la esfera, vamos a ponerle 2.5 veces el brazo de la este sería, lo podemos ver en transparente, sería la esfera de aire donde va a estar dentro la antena dipolar. Porque lo que queremos saber es con cuánto vale el campo eléctrico en cada punto del espacio que rodea la antena. Y a 2,5 veces el brazo de la antena, pues ya podemos decir que sería la zona de campo lejano. En cuanto nos alejemos unos cuantos centímetros, ya la forma geométrica de la antena deja de... Los caracteres locales, digamos, cerca de la antena, en cuanto nos alejamos un poco, ya en una longitud comparable con la longitud de la antena, dejan de tener efecto. ¿Vale? Bueno, esta esfera vamos a crear dos capas. Vamos a crear una segunda capa que tenga un espesor de 0,5 veces el brazo de la antena. De forma que tenemos una esfera central y una capa, una shell, una capa más delgada fuera de esta esfera, como ven en el dibujo. Bien, esa capa delgada va a ser la capa perfectamente ajustada, la perfectly matched layer, que es cuando tengamos bueno, vamos a dibujar la antena y después explicaremos. Bueno, la antena es un cilindro, ¿de acuerdo? El radio es el parámetro R antena, que está definido en parámetros, que es este de aquí, que son 0,05 metros, y la altura es 2 por arm length que serían los dos brazos más el tamaño del espacio que hay entre los dos brazos. ¿De acuerdo? Si yo lo construyo, pues vemos que me pone la antena aquí arriba. Bueno, vamos a bajarla en el eje Y con la posición del eje Y que va a ser pues esta distancia partido por 2 negativa, claro. Esta distancia partido por 2, quitamos este 2 de aquí y aquí dividimos por 2. Esto va a poner entre paréntesis, ¿vale? Bueno, y lo ponemos negativo. Lo he puesto, efectivamente lo he puesto de nuevo porque es el eje Z. Perdón por la confusión. Ahora, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la antena dipolar completa, pero igual que antes vamos a incluir capas para distinguir los dos brazos de la antena y el espacio que hay, el gap que hay entre los dos polos.
entre los dos partes de la antena. Entonces, vamos a crear una capa de longitud arm length, ¿de acuerdo? Y la vamos a crear arriba y abajo del cilindro. Bueno, para verlo bien, vamos a verlo así. Con lo cual vemos aquí ya tenemos el cilindro, tenemos dos brazos y hemos creado el gap en medio, que es donde vamos a meter la señal de entrada a la antena. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos la geometría. Bueno, todavía no. Bien. Ahora mismo tenemos varios dominios, pero realmente el único dominio donde queremos calcular el campo eléctrico es en el aire, porque la antena va a ser de cobre, ¿no? Y realmente la corriente en la antena va a estar solamente en la superficie de la antena, porque la longitud de penetración va a ser muy pequeña en comparación con el radio de la antena. Es decir, que la corriente que va a haber va a ser superficial, ¿eh? Y vamos a poner el material cobre de forma que vamos a calcular también cuáles son las pérdidas óhmicas en la antena. Y por tanto, la antena tendrá una impedancia compleja que tendrá una parte real y una parte imaginaria. Que después, como cálculo, podemos ver pues cuánto valdría la impedancia de esta antena bipolar, ¿no? Que esta antena es una antena con pérdida y con un radio, ¿de acuerdo? O sea, este problema, ya hacerlo analítico ya es bastante complicado y solamente se puede hacer si el radio de la antena es cero. Si suponemos que la antena es lineal, es una línea recta. Aquí tenemos una antena más realista, donde estamos incluyendo, donde el resultado pues, va a incluir el efecto de que tiene, la antena dipolar tiene un cierto radio. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué decimos esto? Porque el interior de la antena no nos interesa para nada y lo que vamos a hacer es eliminarlo de nuestra geometría. Para eso lo vamos a hacer aquí. Vamos a poner una operación de diferencia, donde vamos a restar. Vamos a añadir la esfera 1 y le vamos a restar el cilindro 1. ¿De acuerdo? Entonces, realizamos esta operación y bueno, parece que no nos ha hecho nada, pero realmente ha quitado el volumen del cilindro, se le ha quitado a la esfera. Por lo cual ya tenemos menos dominio de iteración. Sí, dentro de la esfera, dentro del cilindro, lo que hay un espacio vacío donde no vamos a resolver ninguna ecuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, esto siempre que tengamos una zona de nuestro modelo, esto conviene hacerlo siempre, ya digo ya como recomendación, siempre que detectemos una zona de nuestro modelo donde no es necesario resolver la ecuación, lo mejor es que la saquemos de la geometría, que la extraigamos, ¿vale? Como hemos hecho aquí. Muy bien. Vamos también, después, para poder referirnos a él, aquí también en definiciones podemos definir varias cosas. Por ejemplo, podemos definir selecciones. Vamos a definir una selección explícita, donde vamos a seleccionar, vamos a definir esta selección, pues, cuáles son los contornos de nuestra antena dipolar, para después podernos referirnos a ellas más fácilmente. Bien, como son contornos, en esta definición explícita, explícita significa que le vamos a decir cuáles son estrictamente las superficies que queremos dentro de nuestra definición. Muy bien, pues le vamos a decir, bueno, yo ya no sabemos, me sé los números de los contornos, son del 13 al 15, del 18 al 20, el 28, el 30, el 39 y el 41. Le damos OK, así lo podemos ver mejor, y vemos cómo efectivamente hemos cogido los contornos de la antena dipolar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿es necesario que yo me sepa para los números de los contornos de cada contorno? Pues no es necesario. O sea, yo lo puedo también seleccionar gráficamente. Imaginemos, para hacer un ejemplo,
¿Ves? Pues este sería el contorno y lo puedo elegir con el ratón. Este sería otro contorno. Este de aquí arriba, con la rueda del ratón, me voy moviendo hacia adelante y hacia atrás del modelo, etcétera. Este, por ejemplo, no era. Un poquito y ya está. Bien, por ejemplo, ya tengo seleccionado, con el ratón he seleccionado la parte de arriba. ¿De acuerdo? Bueno, como ven, esto es simplemente para enseñarles cómo hacer la selección en la ventana gráfica de los diferentes contornos, ¿no? Bueno, hemos puesto, otra vez voy a poner las que faltan, porque ya le he mostrado lo que hace falta, y queda la 28, 30, la 39, y ya está. Ya tenemos todos los contornos cogidos, igual que antes. Muy bien, y a este vamos a renombrar esta selección, explícita, vamos a ponerle antena. Bien, ¿para qué hacemos esto? Pues porque yo después cuando ponga las condiciones de contorno en todos estos contornos, puedo decirle, aplica esta condición en antena y ya tengo todos los contornos seleccionados por defecto. Lo mismo puedo hacer con los materiales. Bien, y aquí en definición vamos a poner una cosa que es importante en el caso de simulaciones de radiofrecuencia, que son las Perfectly Matched Layers, o las capas perfectamente ajustadas. ¿Vale? Bien, estas capas perfectamente ajustadas van a ser los dominios estos de capas esféricas que hemos elegido, hemos cogido, ¿vale? Que hemos creado anteriormente. Que son, vemos, estos dominios. Los dominios son volúmenes y los contornos en este caso son superficies. ¿De acuerdo? Entonces serían estos ocho cascarones esféricos que va a ser nuestra Perfectly Matched Line. Bien, ¿por qué se definen en el caso de que queremos, siempre que vayamos a estudiar? Bueno, este tipo es esférico, ¿de acuerdo? Con la coordenada en X00C, X y Z 00C. Bien. Siempre que queramos estudiar, pues, radiación de campo lejano, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que poner un volumen de aire de un cierto tamaño y ¿qué condiciones ponemos en ese volumen, digamos, esférico de aire? Bueno, pues cualquier condición que pongamos, pues lo que va a hacer es que haya una reflexión de la onda hacia adentro, con lo cual eso nos viene mal. Para resolver ese problema se utilizan las Perfectly Matched Layers, que son estos que hemos creado aquí, que son unas capas exteriores perfectamente ajustadas. Significa que la radiación incidente no rebota y no vuelve a quedar, sino que, digamos que desaparece al pasar a través de la Perfectly Matched Layer. Por eso, si se fijan en el simbolito de la Perfectly Matched Layer, vemos que la capa sería el simbolito que hay justo delante de la P, de Perfectly. Vemos como una onda incidente atraviesa la capa sin reflejarse. Eso es, digamos, el significado físico que tiene esta Perfectly Matched Layer. Y lo que hacemos es simplemente una forma de simular un dominio infinito. Es decir, que cuando llegamos a una cierta distancia ya la onda no se refleja. ¿De acuerdo? Y no hay que poner las condiciones de contorno en esa onda. Muy bien. Seguimos. Bueno, para ver bien, vamos a modificar un poco la vista. Vamos a ocultar algunas entidades geométricas. Vamos a ocultar este y este, ¿vale? Y vamos a ocultar también, para poder ver bien, pues aquí vamos a ocultar contorno, vamos a ocultar este, y ya, bueno, ya vemos bien. Bueno, aquí tenemos nuestro sistema. Muy
Esto simplemente para... Esto que hemos hecho aquí es solamente hemos cambiado la vista, no hemos eliminado ningún dominio ni nada. Es simplemente pues yo puedo modificar la vista, ocultar cosas para poder ver en el interior. Pero sigue presente todo lo que hemos ocultado, sigue presente en el modelo físico. Bueno, vamos a la física. A la física en este caso es ondas electromagnéticas en el dominio de la frecuencia. Bueno, siempre es conveniente ver cuál es la ecuación que vamos a resolver. Entonces, si yo pincho en la interfaz física Electromagnetic Waves, pues justamente, como hemos visto, justamente a la derecha me aparecen los ajustes para ese nodo, y en este nodo pues podemos echarle un vistazo directamente a la ecuación que vamos a resolver. Y como vemos, tenemos aquí la ecuación de onda para el campo eléctrico. ¿De acuerdo? La ecuación de onda, esta ya no tiene la derivada parcial con todo el tiempo, porque la hemos escrito ya en el dominio de la frecuencia, para una onda sinusoidal, para onda armónica, quiero decir. Por eso aquí, en la parte donde debería estar la parcial con respecto al tiempo del campo eléctrico, me aparecen los términos de K sub 0 cuadrado epsilon R por E, donde este K sub 0 sería el número de onda. ¿Vale? Y como vemos aquí, también en esta ecuación podemos incluir las pérdidas. ¿Por qué? Porque tenemos epsilon sub R, que sería la permitividad eléctrica del material, la permitividad eléctrica relativa, pero tenemos una parte imaginaria que va J sigma, donde sigma es, como ya veremos, es la conductividad del material. ¿De acuerdo? Es decir, que podemos simular las ondas en un material con pérdida. ¿Vale? Y omega sería la frecuencia angular de esta onda que será el dato de entrada. Nosotros diremos a qué frecuencia queremos calcular los resultados, la solución. ¿Vale? Muy bien. Bueno, aquí también tenemos una opción para crear una malla controlada por la física. Entonces le vamos a dar Enable. Y aquí hay un tema muy importante en la malla, cuál es el tamaño de la malla para cuando hacemos simulaciones de radiofrecuencia o simulaciones de fenómenos ondulatorios en general. Y es cuál es el tamaño del elemento discreto del mallado. Porque en todos estos tipos de problemas tenemos una longitud de onda. Bueno, pues está claro que si yo quiero tener soluciones aceptables, el tamaño de los elementos de la malla debe ser menor que la longitud de onda. ¿De acuerdo? Luego, esa condición es restrictiva. ¿Cuánto menor? Bueno, pues cuanto menor, mejor. Claro, pero no podemos pasarnos porque el problema se hace impracticable si aumentamos, cuanto más pequeño hagamos el tamaño del elemento, mayor será el número de elementos que tengamos en nuestra malla. Entonces, como regla general, se suele escoger como el tamaño máximo de elementos que vamos a permitir, pues una quinta parte del tamaño de la longitud de onda que tengamos en nuestro caso. ¿De acuerdo? Bien. Haciendo en este caso, le estamos diciendo a Consol que él me cree con su algoritmo interno una malla controlada por la física, pero que tenga en cuenta que el tamaño máximo de elementos pues sea una quinta parte de la longitud de onda. Bien. ¿Qué condiciones de contorno? Vamos ahora con las condiciones de contorno. Bueno, vamos aquí, pues vamos a echar un vistazo. Aquí le decimos, tenemos la misma ecuación que antes, pero claro, tenemos que decirle cuáles son las propiedades del material. Esto está presente en todos los dominios, ¿de acuerdo? Y estamos diciendo que la permeabilidad relativa, la conductividad eléctrica, la permitividad relativa, todo eso lo coja del material. Hasta ahora todavía no hemos puesto, voy a cerrar, en los materiales lo tenemos vacío, ¿de acuerdo? Vemos que los dominios todavía necesitamos que le digan qué materiales tenemos ahí. Si queremos podemos hacer este paso ahí mismo, para quitarnos este ya problema. Entonces, en materiales le damos a añadir material, ¿no? Y esto nos abre la librería de material. Bueno, yo puedo añadir un material de la librería, como hemos mencionado, o puedo crear un material en blanco y poner las propiedades físicas de ese material en blanco que yo he creado. Incluso yo después puedo guardar ese material que he creado en la librería de materiales.
que sería esta parte de aquí, de User Defined Library. ¿De acuerdo? Que ahora mismo no tengo ninguno creado. Bueno, en este caso vamos a elegir, nos vamos a Built-in y cogemos, aquí tengo una serie de materiales, ¿de acuerdo? Vamos a coger aire, porque aquí el material fundamental que tenemos es aire. Y le decimos añadir al componente. Bien, pues ya lo tenemos añadido. Como vemos aquí en materiales, ya tenemos aire. Y nos fijamos cómo en el aire, en el contenido del material, pues aparece su permitividad relativa, su permitividad relativa y su conductividad eléctrica, que es cero. ¿Vale? Eso es para el aire. Y por defecto esto está aplicado en todos los dominios, lo cual está bien porque todos los dominios que tenemos son de aire. ¿Vale? Recordemos que la parte del espacio que está ocupada por la antena, esa la hemos quitado de la geometría. O sea, ahí no hay dominio ninguno. ¿Vale? Porque la hemos restado cuando hemos creado la geometría. Lo que sí tenemos son superficies. Y en esa superficie vamos a tener las corrientes eléctricas. ¿De acuerdo? Y por tanto tenemos que asignarle también un material a esa superficie, que en este caso es cobre. Bueno, hacemos igual que antes, añadimos cobre. Ya lo hemos añadido. Aquí tenemos cobre. Cobre no está ahora mismo aplicado en ningún sitio. Vemos como en lo que está aplicado aparece en azul. Por eso cuando pincho en aire, todo aparece en azul porque aire está aplicado a todos los dominios. Pero cobre no está aplicado todavía en nada. Y lo que vamos a aplicarlo es a los contornos de la antena. Entonces ponemos Geometry Entity Level Boundary para aplicarlo a los contornos y selección, o aquí podemos elegir pues esta superficie o esta, que no son evidentemente, como antes, voy a borrar esto, pero aquí elegimos antena, que para eso hemos creado la selección anterior de antena. Aquí vemos cómo ese cobre está aplicado en todos estos contornos, ¿de acuerdo? En todos los contornos de la antena. Muy bien. Bueno, ya tenemos los materiales. Entonces, aquí, pues, la permitividad relativa, la permeabilidad relativa y la conductividad eléctrica, pues lo va a sacar de los valores que diga, por eso pone aquí from material. Lo va a sacar de los valores del material que haya aplicado en ese espacio. Muy bien. Vamos con las condiciones de contorno. Vamos a poner una boundary impedance, boundary condition de impedance en la superficie de la antena. ¿De acuerdo? Donde aquí esto lo que hace que nos permite tener campos eléctricos debido a la variación de la onda. Como vemos aquí tenemos sigma, como vemos aquí tenemos sigma que sería la conductividad del cobre, su R y su R sería en este caso la conductividad del cobre, porque está aplicado a la superficie de la antena. Y aquí N por H, o sea, H es el campo de intensidad de campo magnético y E es el campo eléctrico. Bueno, a todo esto también es conveniente echarle un vistazo a qué es lo que estamos resolviendo. ¿Y cuáles son las variables dependientes? La variable dependiente es el campo eléctrico. Es decir, solo vamos a calcular el campo eléctrico, las tres componentes del campo eléctrico en cada punto del espacio. ¿De acuerdo? Claro, la onda es electromagnética, también tiene un campo magnético. Pero claro, una vez que tengamos el campo eléctrico, lo puedo sacar a partir de ese campo magnético, lo puedo obtener a partir de la solución de campo eléctrico. O sea, no más que tengo que calcular una componente de campo eléctrico que es una componente de la onda, que es el campo eléctrico. Muy bien. Tengo esa condición de contorno puesta en la antena. También tenemos que poner la entrada, la señal de entrada. ¿De acuerdo? Bien, esta señal de entrada, como hemos dicho, va a estar en el gap, en la zona entre los dos polos de la antena que sigue esta de aquí. Entonces, seleccionamos esta superficie, vamos a ponerlo así, para poder
Seleccionarlo bien. Bien, ya tenemos las 4 superficies, del gap de la antena, ¿vale? Que serían estas. Y aquí, pues le decimos cuál es el tipo de excitación que tenemos en este puerto. ¿De acuerdo? Este es el puerto de alimentación de la antena. Bueno, aquí en el tipo de puerto, le tenemos que decir cuál es la altura y la anchura del puerto. Esto es, la altura es gap size, ¿de acuerdo? Que es el espacio que hemos dejado entre las dos antenas. Y la longitud es, pues, 2 por pi por r antena, ¿de acuerdo? Y tenemos que decirle, porque evidentemente no lo puede detectar, tenemos que decir nosotros, en qué dirección están los terminales, ¿de acuerdo? Entonces están, como vemos, en el eje Z. Entonces aquí le decimos la dirección con este vector unitario. Bueno, este vector no tiene por qué ser unitario. Como sea un vector, ya le decimos la dirección en la que está pero donde está puesto el terminal, ¿de acuerdo? Eh, Aquí ponemos una excitación de onda en este puerto y tenemos que decir, pues le podemos decir su voltaje y la fase. En este caso, como nada más que tenemos un puerto, nos da igual por el valor de fase. Si tenemos varios puertos y hay un desfase entre ellos, pues podemos ponerle la fase que tenga cada puerto. ¿De acuerdo? Bien, y vamos a dejarle pues, una excitación de un voltio pico. ¿Vale? Muy bien. Ya hemos puesto la señal de entrada en el puerto y vamos a incluir, ¿vale? Esto lo vamos a borrar, entonces por defecto me aparecen todas las superficies, ¿eh? Pues digamos, una herramienta que viene con el módulo de frecuencia que es para calcular los campos lejanos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que decirle cuál es el dominio este de campo lejano, que son ¿vale? Esto lo vamos a borrar también. Entonces, tenemos en qué superficie queremos el cálculo de este campo lejano. Entonces, vamos a escribirlas. Oiga, 8, perdón, no, 8 no, del 9 al 12, 26, 27, 34 y 37. A ver, pues no me lo he puesto, me he dado sin querer. A otro lado. No me lo he puesto. A ver, vamos. Ah, bueno. A ver, algo que se me ha escapado. Bueno, a ver. Ah, bueno.
Vale, vale, ya está. Es que no había elegido el dominio. En este caso sería realmente solamente el dominio de AFP. Vale. Y aquí, exactamente. Ya ponemos 9, 12, 26, 27, 24 y 27. ¿Vale? Que son, ahí es donde queremos calcular el campo lejano. ¿De acuerdo? Esto simplemente es una herramienta que lo que nos crea una variable, que es el campo lejano, en esa superficie que le digamos. ¿Vale? Es una herramienta propia de este módulo de radiofrecuencia porque muchas aplicaciones de antena consisten en calcular este campo lejano emitido por la antena. Muy bien, entonces ya tenemos todo listo, los materiales, lo que nos queda ahora sería crear la malla. Como le hemos dicho que nos cree una malla, controlada por la física, se lo hemos dicho antes, y esto me va a respetar la condición que le hemos puesto de que el tamaño de malla sea menor que 5 veces la longitud de onda. Perdón, menor que una quinta parte de la longitud de onda. Como vemos, en la parte curva de la antena, pues ahí, y además ahí tenemos un cambio de material de cobre al aire, pues el mallado tiene que ser más denso, ¿de acuerdo? Aquí en realidad está todo mallado, lo que pasa es que no vemos la malla que hay dentro del aire interior, pero está la malla ahí puesta, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la hemos ocultado para poder ver dentro en la antena. Muy bien. Finalmente, lo que nos queda antes de calcular es decirle aquí en el estudio qué frecuencia es la que queremos calcular y bueno, pues simplemente como tenemos lo que tenemos en la longitud de onda, pues decimos que esto es Cconst. Cconst es el valor almacenado que tiene console, una variable ya almacenada que tiene de la velocidad de luz, partido por lambda 0. Esa sería la frecuencia de trabajo. ¿De acuerdo? Y ya está, ya podemos darle a calcular, porque ya tenemos todo establecido. Bien, aquí aparece una barra de progreso que nos dice cómo va avanzando la simulación. Tenemos un gráfico de convergencia donde el error va disminuyendo y cuando cae por debajo de un cierto límite, ya, bueno, en este caso es una simulación bastante rápida, ¿de acuerdo? Y cuando ya tenemos las soluciones, ya está calculadas las soluciones, pues me aparece una serie de gráficas en la parte de resultados, y ya podemos cerrar todo esto. En la parte de resultados me aparece ya una gráfica por defecto dependiendo de la física que hayamos solucionado. Por ejemplo, aquí tenemos el campo eléctrico en diferentes cortes. Bueno, vamos a dejar solamente uno de los cortes, el corte vertical, en el eje Z. Y entonces aquí en Multislice le decimos los planos en el que dejar solamente uno en el eje, a ver, en el eje Y. Efectivamente. Y lo que tenemos aquí representado es el módulo del campo eléctrico. Bueno, vemos cómo el campo eléctrico pues, llega al valor aquí hasta 145. Bueno, esto es excepcionalmente alto. Se debe, como vemos, ¿dónde está este campo tan alto? Pues vemos que está aquí en la parte de Lumped Force. ¿De acuerdo? Bien, este es un artificio numérico en este caso que suele ocurrir con el campo eléctrico. Cerca de las esquinas, donde cambiamos de un material a otro, hay una singularidad numérica que es debido al método elemento finito. ¿De acuerdo? Bien, pero eso no es problema porque la solución fuera de esa parte, en cuanto nos alejamos un poquito de esa parte, es completamente válida. ¿De acuerdo? Pero eso hay que tenerlo en cuenta en el caso de cualquier cálculo
de campos eléctricos por el método de elementos finitos. Son, digamos, singularidades ficticias del método numérico. ¿De acuerdo? Esto pasa con cualquier software numérico, no cosa de cosas. ¿Vale? Bien, para quitar eso, vamos a cambiar el rango. ¿Vale? Entonces, el máximo, vamos a ponerlo pues hasta 20. Y entonces podemos vemos por ejemplo aquí arriba, aquí la emisión de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Este campo eléctrico que vemos aquí ya sí está bien, es fiable, nos podemos fiar de él. Bueno, nos podemos fiar de él. Los cálculos son fiables, pero siempre hay que hacer un estudio de independencia de la malla. Esto lo digo también como cosa práctica. Y no solamente para simulaciones de radiofrecuencia, sino para cualquier tipo de simulaciones. Una vez que yo tengo una solución, ¿de acuerdo? Tengo que repetir la misma solución, pero haciendo una malla más fina y comparar los dos resultados. Si los dos resultados, con una malla gruesa y otra más fina, si los dos resultados, la diferencia entre los dos resultados es más pequeña que la precisión que estoy buscando, entonces ya me puedo quedar bien con esa malla. En cambio, si la diferencia entre los dos resultados es mayor que la precisión que yo necesito, pues tengo que ir a una malla más fina. Eso se llama un estudio de independencia de la malla y hay que hacerlo siempre en cualquier simulación donde tenemos discretización del espacio, que son todas. ¿De acuerdo? O sea que el estudio de independencia de la malla hay que hacerlo siempre antes de dar las soluciones por ya válidas dentro de la precisión que exige mi problema. Muy bien, este sería entonces el módulo de campo eléctrico. Bien, también me parece por defecto en este caso es en el eje XY. Efectivamente sí, en el eje XY porque el vector normal es en Z. Me parece esto, aquí debería ser isotrópico, pero es que fijémonos en las unidades. 0,89, 0,892, estos son pequeñas desviaciones numéricas. Vamos a cambiar, para ver bien lo que está pasando, vamos a cambiar el rango de R. Fijemos, entonces R, vamos a empezar desde 0, que sería el centro de la antena dipolar, hasta aquí llega a 0,89. Vamos a poner hasta 1. Efectivamente. Y vemos cómo, pues, en el eje X es isotrópico. En el eje X. En el plano XY, la radiación isotrópica, como veríamos por la simetría de la antena que hemos puesto. ¿De acuerdo? Esta es nuestra geometría. Por tanto, en el eje XY, ahí tenemos radiación isotrópica. Y este de aquí, que me parece que también es una de el campo eléctrico de campo lejano, pero digamos en tres dimensiones. ¿De acuerdo? Vemos que tiene la forma de toroide, propia de las antenas dipolares. Es lo que, por ejemplo, esto podemos ver también mejor. Vamos a duplicar este gráfico polar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es simplemente, pues vamos a cambiar, en vez en el eje Z, vamos a ponerle 1 en el eje Y, y vemos los dos lóbulos. Este ya no sería el plano, este sería el plano XZ. Vemos los dos lóbulos de la radiación de la antena dipolar. ¿De acuerdo? Muy bien, y bueno, y como por ejemplo, también podemos calcular, en último lugar, por ejemplo, como una evaluación global, pues podemos calcular cuál es la impedancia de esta antena a esta frecuencia. Entonces, eso se hace con una evaluación. Ese es un valor derivado de la solución, o sea, porque existe alguna integración o alguna evaluación en algún punto del modelo. Entonces, hay un montón en los puertos
por ejemplo, la impedancia del puerto de entrada que hemos puesto. ¿De acuerdo? Que tiene, como vemos, es esta variable, z por -1. -1 porque es el puerto 1. ¿De acuerdo? Es decir, esto está preparado para que pongamos el número de puertos arbitrarios que queramos en nuestra antena o en nuestra guía de onda o en lo que sea. EMW punto es la nomenclatura que tiene. Si seguimos con EMW es la etiqueta, que es el tag, de la física que hemos resuelto que es de onda electromagnética. Porque yo puedo tener diferentes físicas dentro de mi modelo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo voy a evaluar y me crea una tabla, en este caso de un solo valor, que me dice la impedancia del puerto, que son 120,92 más 26i, 26,5i en ohmio. A este valor de frecuencia. Si tuviera diferentes frecuencias, pues me daría la impedancia para cada valor de frecuencia. Muy bien, pues aquí vemos cómo hemos encontrado el campo lejano de esta antena y ahora aquí, pues, a partir de la solución podemos extraer toda la información que nos interesa. Y la forma de la antena la puedo cambiar y poner en la forma, por ejemplo, en helicoidal que teníamos anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente creo la geometría helicoidal y lo hago de esta manera. La forma de resolver el problema es exactamente la misma, lo único que cambia es la geometría. Es decir, que aunque hayamos hecho este ejemplo para una antena dipolar por simplicidad, ¿de acuerdo? En la forma de trabajar y hacerlo es igual independientemente de cuál sea el tipo de antena. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto este primer ejemplo. Vamos a volver de console que lo hemos hecho desde cero. Vamos a volver a las transparencias. Y otro modelo, este simplemente no tenemos tiempo de realizarlo, pero para que vean una simulación. Este es el ajuste de impedancia de un circulador de 3 puertos con una ferrita con pérdidas que tienen que hacer. Este circulador lo que hace, como vemos, tiene 3 puertos, que son los 3 brazos de este triángulo que ven aquí en el dibujo. Y imaginemos porque este circulador lo que hace es guiar la radiofrecuencia pues desde un emisor hasta una antena y desde la antena también hasta un receptor, por eso hay 3 puertos. Un receptor, un emisor y una antena. ¿De acuerdo? Entonces, la onda que se emite desde el emisor, la ferrita que hay en medio, que está magnetizada, que hay una ferrita en medio, la ferrita dirige esa onda hacia la antena. En cambio, si hay una señal que proviene de la antena, pues esa señal de antena no vuelve por el mismo camino hacia el emisor, sino que la ferrita la dirige hacia el receptor. ¿De acuerdo? Y por eso es un circulador de 3 puertos. ¿De acuerdo? Y hay que ajustar la impedancia entre cada par de puertos. Y eso es lo que hace este modelo. Bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, no vamos a abrirlo, porque simplemente para que vean un ejemplo que también se puede resolver. Aquí lo que vemos es el campo eléctrico y en flechas, como vemos, es el campo magnético. El gráfico de flechas que hay encima del campo eléctrico son las líneas de campo magnético, son los vectores de campo magnético, de la onda. ¿Vale? Bueno, esto es lo que les explicaba. 3 puertos y un poste de ferrita magnetizado en el centro que es el que hace, ¿de acuerdo? El que hace la circulación donde dirige los 3 puertos, la onda en cada edificio. Bueno, esto se simula con una subjetividad magnética de la ferrita que es anisotrópica con estas ecuaciones. Pero vamos a pasar a un último ejemplo, que simplemente tampoco lo vamos a hacer, simplemente vamos a verlo, porque este es multifísica, que lo que se estudiamos es la absorción de radiación y generación de calor en el cerebro humano, por ejemplo, debido a un teléfono móvil. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a abrir rápidamente este modelo para que veamos cómo ha sido realizado. Voy a poner el console multifísica y compartir de nuevo. Aquí está. Y vamos a abrir este modelo, simplemente abrirlo para inspeccionarlo.
Bien. Y aquí tenemos el modelo. Bueno, tenemos una serie de parámetros que son bastante grandes porque tenemos la capacidad calorífica de la sangre, todo ese tipo de cosas que hacen falta. Pero vamos a la física, que es la parte, igual que antes, bueno, la geometría es pues la geometría de una cabeza humana. Creamos un emisor que sería el teléfono móvil que está aquí pegado a la oreja. Este va a ser aquí nuestro puerto emisor, ¿de acuerdo? El emisor de frecuencia. Y creamos un volumen de aire, igual que antes, porque el aire, dentro de este aire es donde va a circular las ondas, ¿no? Bien, como vemos, los materiales del emisor, de la cabeza, o sea, aquí tengo que poner pues la capacidad calorífica que hemos visto antes, etcétera, los datos para el tejido biológico y el aire. Y lo que tenemos aquí es las ecuaciones de transferencia de calor en tejidos biológicos, que están acopladas con la de, aquí la parte de onda electromagnética es parecida. Vemos aquí tenemos el puerto de emisión. Aquí está el puerto donde está la señal de entrada y es emitida por el teléfono móvil, etcétera. Y fijémonos, aquí donde se hace el acoplamiento, vemos que hay un término de generación de calor que está calculado a partir de la disipación total de potencia de la onda dentro de la cabeza, ¿de acuerdo? Y ahora ese calor, pues, entra dentro de las ecuaciones, dentro de la ecuación de transferencia de calor, donde aquí está, pues, también el calor generado por la propia biología, o disipado, donde está el calor debido a la perfusión de la sangre. Y también podemos poner el calor debido a la actividad metabológica del sangre. Todo eso está dentro de aquí de este interfaz de transferencia de biocalor. ¿De acuerdo? Y estos son los resultados. ¿De acuerdo? Esta es la temperatura ya en estado estacionario, bajo un tiempo funcionando a una determinada frecuencia, la frecuencia de los teléfonos móviles. Vemos como hay una subida de 0,14 Kelvin, o sea, tampoco es muy grande la subida de calor. Es decir, con lo cual es controvertido hoy día si realmente la emisión de microondas de teléfono móvil puede causar algún tipo de daño. ¿De acuerdo? Lo cual yo personalmente creo que no, a la vista del resultado de la poca variación. Estos son contornos isotermos, son la superficie de temperatura constante, vemos como la temperatura más alta está justo enfrente del teléfono, etc. Bueno, y no tenemos tiempo para más. Hemos visto quería que veamos este último ejemplo porque es propiamente de multifísica, de radiofrecuencia acoplada con calor. Y nada más, muchas gracias por su atención y abrimos un breve turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias.